En España, este miércoles empezó la desclasificación de los archivos del fallido intento de golpe de Estado del 23 de febrero del 81. Un episodio clave en la transición democrática y que ha estado rodeado de incógnitas durante décadas. Para el análisis, contamos hoy con Emilio Silva Barrera, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en España. Muchas gracias, Emilio. Buen día. Buen día. Comienzo preguntándote, ¿qué es lo más destacable de lo que se ha conocido en los documentos desclasificados? Bueno, lo más destacable casi diría que es lo que no se ha conocido, porque se sabe que hay bastante documentación relativa al 23F que formaba parte de los archivos del Servicio de Inteligencia españoles, y en el año 2021 Alberto Sáenz, que fue director de ese servicio de inteligencia entre el 2004 y el 2009, en un programa de televisión, en una entrevista, contó que cuando él había llegado a la dirección de la inteligencia española, la mayoría de esa documentación ya no estaba allí, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que digamos, se ha desclasificado no dista mucho de lo que ha sido el relato oficial que ha habido en España sobre quién participó en el golpe, los objetivos del golpe, las distintas tramas del golpe. Y bueno, pues grandes investigadores como Carlos Fonseca o Julián Casanova, que son historiadores muy potentes sobre la transición en España, están echando en falta cosas que se sabe que existen, como las llamadas entre la residencia del rey y las militares de que eso transcrito ni han aparecido las cintas. Entonces, bueno, pues como en el caso Epstein, pues seguimos teniendo algunos agujeros que están protegiendo a alguien y no nos explican todo lo que ocurrió. Bueno, ¿y a qué obedecería esto en tu opinión? ¿Podría esperarse que haya una investigación más a fondo sobre este tema o una revisión nuevamente de los documentos? Bueno, España ha tenido mucha tradición de quemar documentos después de la dictadura. Al acabar la dictadura en 1975, hubo 3 años en las que el primer gobierno salió de la dictadura antes y después de celebrarse unas elecciones. Estuvo durante 3 años quemando documentación para borrar pruebas de la dictadura, ¿no? En este caso, el gran debate en España es acerca de la participación del rey emérito Juan Carlos de Borbón, hasta qué punto estuvo en la organización del golpe y luego se benefició de la desactivación del golpe, y por eso esas comunicaciones que no han salido a la luz de teléfonos que estaban intervenidos, eso sí se sabe, entre el Palacio de la Zarzuela, que es la residencia oficial del rey, y las capitanías del ejército, ahí es que posiblemente estarían las claves, pero el gran debate hoy entre los grupos de los partidos políticos en el Parlamento es hasta qué punto él estuvo implicado en el golpe. Y, por ejemplo, Feijóo, que es el líder del Partido Popular, de la oposición, está pidiendo que el rey vuelva a España, como que estos papeles no han demostrado su implicación en el golpe, sino que simplemente fue la persona que lo detuvo, ¿no? Entonces, bueno, ahora hay un gran debate político en este país acerca de esa figura. Bueno, y para nuestra audiencia, ¿en qué contexto político se produjo este intento de golpe del que estamos hablando? ¿Cuál era la situación en España en 1981? Pues en 1981 habían pasado 6 años de la muerte de Franco. Hay una gran crisis política en España. El presidente, justo antes del golpe, es Adolfo Suárez, que encabeza un partido que está lleno de grupos que vienen de la dictadura, desde gente, digamos, demócrata cristiana más progresista hasta gente más conservadora y más franquista. Hay un debate para una moción de censura en enero de 1981 en España, en la que se enfrentan, bueno, mayoritariamente Adolfo Suárez y Felipe González. Adolfo Suárez sale derrotado de esa moción de censura, que aunque no hay votos en el Parlamento para que le echarle del gobierno, él dimite. Siempre se dijo que dimitió, voy a decir, con esa expresión a punta de pistola, con muchas presiones. Y el día que se produce el golpe, este país está votando la elección en el Parlamento de un nuevo presidente, que será Leopoldo Calvo Sotelo. Y bueno, las cuestiones que habían disputa en España, porque digamos que hay que seguir el rastro de las cosas que provocó el golpe, que en España no están muy estudiadas. Yo pertenezco a una asociación que busca desaparecidos de la dictadura. Yo soy nieto de un desaparecido. En el año 79-80 y principios del 81 aquí había familiares
buscando a esos desaparecidos, uno de los efectos del golpe es que esas familias se murieron de miedo pensando que en su actividad de búsqueda de los desaparecidos de la dictadura podían despertar otra dictadura, y esa gente se paralizó. Tuvimos que llegar los nietos 20 años después, ¿no? Y realmente el golpe, para un rey que no tenía mucho apoyo social, porque era un rey rechazado por ciertos ámbitos del franquismo, ya que hubieran querido que a Franco lo sucediera un militar de carrera, y luego había buena parte de la izquierda en este país que pensaba regresar a una república, que es lo que había en España cuando fue el golpe de Estado de 1936, pues el gran beneficiario fue él, porque tardó 7 horas en intervenir por cosas que no sabemos por qué pasó todo ese tiempo. Precisamente en esas grabaciones sabríamos qué ocurrió en esas 7 horas, pero fue el gran beneficiado del golpe, porque al hacer una locución televisada como que el golpe había fracasado y ordenando a los militares volver a los cuarteles, en unas pocas localidades españolas habían salido de los cuarteles, pues él consiguió, gracias a ese golpe, y eso es una evidencia, una legitimidad que no tenía, ¿no? Y que durante muchos años, hasta que se han conocido muchos escándalos suyos, bueno, pues ha vivido, digamos, de las rentas de aquel día. Voy a preguntar por Estados Unidos porque el mismo 23F se le preguntó al secretario de Estado Alexander Haig por el golpe al que él se refirió como un asunto interno de España, pero el mismo diplomático y el presidente Ronald Reagan pasaron inmediatamente a apoyar al gobierno legítimo y al rey. Y Reagan le escribió al monarca: el mundo se ve inspirado no solo por el experimento español para conseguir un progreso pacífico, sino por el espíritu con el que usted ha confrontado la conducta mostrada por los que querían imponer el cambio a la fuerza. Entonces, estas palabras quedan para la historia. ¿Cómo se entiende ese cambio de postura de Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos evidentemente no estaba mirando para otro lado ese día. En el año 1981, Estados Unidos tenía 5 muy grandes bases militares en España, con miles de soldados y ciudadanos norteamericanos que vivían en las bases o alrededor de ellas. Estábamos en plena Guerra Fría, sabíamos que electoralmente este país se dirigía hacia una victoria del Partido Socialista, que había sido clandestino en la dictadura. El problema no eran los dirigentes del Partido Socialista, que quizás no iban a causar ningún conflicto, pero podía ser la gente, ¿no? La gente que, igual que en España llegó una república en los años 30 de forma totalmente pacífica, proclamada por la gente, bueno, pues no se sabía la respuesta que podía tener la sociedad española, y el papel de Estados Unidos, evidentemente, habiendo sido un país que tiene desgraciadamente bastantes experiencias asociadas a golpes de Estado, ese día pues no tuvo que ser pasivo, ¿no? Porque digo que estamos en la Guerra Fría, había sectores del ejército, voy a decir, muy patriotas, que no querían entrar en la OTAN, ¿no? Y precisamente el presidente elegido, que se iba a elegir ese día, que se eligió unos días después, Leopoldo Calvo Sotelo, es el primer presidente en el mundo que firma una adhesión a la OTAN, porque normalmente la firmaban los ministros de Asuntos Exteriores. Entonces, quiero decir, nosotros estábamos geopolíticamente en plena Guerra Fría, con Reagan, con Thatcher en el poder, y Estados Unidos tenía unos intereses, y que en ningún caso el éxito electoral de un partido socialista pudiera alejar a España de los intereses de la OTAN, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí parte precisamente de lo que se le reclamaba al Ministerio de Asuntos Exteriores es saber algunas cosas de cuál fue la actitud y las acciones y decisiones del gobierno de Estados Unidos, porque este país estaba lleno de bases con muchísimo poder militar y era una zona muy estratégica en el norte de África, muy estratégica para la OTAN, o sea que no pudo ser tan pasiva como... No era un asunto interno de los españoles, ¿no? A fin de cuentas, en la sociedad internacional, ningún asunto de un país es un asunto interno, ¿no? Es un poco cínico decir eso. Bien, ya vamos cerrando. El gobierno de Sánchez ordena la desclasificación de estos archivos 45 años después, diciendo que ya no suponen un peligro para la seguridad nacional. La pregunta es, ¿fueron en algún momento un peligro real? El contenido que tienen, no. O sea, los podían haber desclasificado hace 10, 20, 30 años porque no dicen, voy a decir, nada nuevo. Son detalles de la conversación de la mujer de uno de los militares que estaba intentando localizarle telefónicamente. Quiero decir, no incorporan nada nuevo que puedas decir no se podían conocer hace 20 años, no se podían conocer
hace 25 años. España, hay que tener en cuenta que tiene una ley de secretos oficiales de 1968 que se mantiene activa, que en el año 68 la firmó un dictador, Francisco Franco, y que en 50 años de democracia ningún gobierno ni ningún parlamento ha modificado para redactar, digamos, una ley con bases democráticas. O sea, todavía seguimos gobernados, entre comillas, en ciertas materias que tienen que ver con el manejo de los archivos y lo que se consideran secretos oficiales por una ley de Franco, ¿no? Entonces, bueno, todavía esta sociedad que lleva tantos años en democracia no ha sido capaz, o su clase política, de crear una ley de archivos también, porque somos el único país de la Unión Europea que no tenemos una verdadera ley de archivos. Y cuando alguien no legisla un tema tan importante, lo está dejando al arbitrio o a la opinión de ciertos dirigentes, ¿no? No hay una ley que cumplir. Bueno, pues esto decido que se desclasifica, esto decido que no se desclasifica. Entonces, el contenido que tienen estos documentos no hay nada sorprendente. De hecho, hay periódicos hoy en España, como el ABC, que han repetido la portada del 24 de febrero de 1981, el rey paró el golpe, lo mismo que se hizo hace 45 años en esa portada, y esa es una explicación de que realmente no ha habido que redactar en las portadas nada nuevo. Pues muchísimas gracias. Es Emilio Silva Barrera, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de España. Un gusto y feliz día. Muchas gracias. Vamos entonces ahora a una pequeña pausa, ya regresamos con más de Directo América.